9 de agosto del año 378. Pensemos en una llanura achicharrada por el sol, en Tracia. Allí, el emperador de Roma Oriental, Flavio Valente, y 2/3 de su ejército van a ser, borrados del mapa. Totalmente. Y el historiador que lo vivió, Amiano Marcelino, dijo que fue la peor paliza que había recibido Roma desde la batalla de Canas. Desde Canas. Estamos hablando de siglos atrás. O sea, no fue solo una derrota. No, fue la fractura de un mito, el mito de la invencibilidad romana. Totalmente. Y hoy vamos a intentar ir un poco más allá de esa narrativa clásica de civilización contra barbarie, ¿verdad? Eso es. Porque lo que vamos a desgranar hoy, si leemos bien las fuentes, no es una simple invasión. Es una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Sí, una crisis de refugiados gestionada de la peor forma posible, fallos de inteligencia garrafales, corrupción y en el centro de todo un emperador carcomido por los celos y las rivalidades políticas. O sea, que lo que parecía una simple batalla fue en realidad la consecuencia de una cadena de errores catastróficos. Pues vamos a analizar esa cadena. Vayamos al principio. Situémonos. Década de 370. ¿Cómo está el Imperio Romano? Pues está administrativamente dividido, tienes Oriente y Occidente. Y el emperador de Oriente, Valente, tiene una obsesión, la frontera con Persia. Con el Imperio Sasánida. El enemigo de verdad. El rival sofisticado, exacto. Y allí es donde tiene a sus mejores tropas, a la élite del ejército. Entendido. O sea que mientras mira fijamente hacia el este, a Persia, le está dando la espalda a otra frontera clave. ¿La del Danubio? Exacto. El Danubio se convierte en una frontera de segunda. ¿Y quién la vigila? Pues los limitanei, que son más bien una especie de policía fronteriza, no un ejército de campaña preparado para una guerra a gran escala. Y esto es crucial, porque el mundo al otro lado de esa frontera, un mundo que los romanos subestiman, está a punto de saltar por los aires. ¿Y quiénes eran? ¿Quién vivía al otro lado del río? Porque a veces nos imaginamos hordas de salvajes y ya está. Para nada. Ese territorio, la Gotia, no era un páramo. La arqueología nos habla de la cultura de Santana de Mures, Cherniakiv. Era una sociedad agrícola bastante compleja. Y comerciaban con Roma, ¿no? Muchísimo. Les vendían grano, pieles, esclavos. Y compraban vino, aceite, productos de lujo. Estaban divididos en dos grandes grupos, los tervingios, liderados por un juez llamado Fritigerno, y más al este los greutungos, que eran una confederación muy potente con una caballería pesada temible. Vale. Un ecosistema complejo y relativamente estable. ¿Qué es lo que rompe ese equilibrio? Un factor externo que nadie vio venir. Los hunos. Los hunos. Llegan desde las estepas de Asia Central como un huracán. Traen una forma de guerrear completamente nueva, basada en el arco compuesto a caballo, con una movilidad brutal. El efecto es devastador. El reino de los greutungos se desmorona. Su anciano rey Hermanárico se suicida superado por la situación. Un efecto dominó. El dominio perfecto. Los supervivientes greutongos, bajo dos líderes, Alateo y Sáfrax, huyen hacia el oeste. Y al huir, ¿qué hacen? Empujan a sus vecinos, los tervingios de Fritigerno, contra la pared. Y la pared, en este caso, es la frontera romana. Y Fritigerno se da cuenta de que su única salida es cruzar el río y pedir ayuda a Roma. No le queda otra. Y en el verano de 376, eso es lo que hace. Pide asilo, una receptio, y ofrece lo que Roma siempre quiere: hombres para el ejército a cambio de tierras. Para el emperador Valente, esto debió de sonar a música celestial. Le parece una oportunidad providencial, es la palabra que usan las fuentes. Está preparando una gran campaña contra Persia y de repente le caen del cielo miles de reclutas. ¿Y futuros contribuyentes? Claro. Así que acepta a los tervingios de Fritigerno, pero toma una decisión que se revelará fatal. Rechaza a los greutungos, a los de Alateo y Sáfrax. Los considera demasiado peligrosos, demasiado salvajes. Me imagino que organizar el cruce de un pueblo entero por el Danubio no debe de ser nada fácil. Fue un desastre humanitario. Las fuentes hablan de cifras enormes, quizá hasta 200.000 personas, con mujeres, niños, ancianos, cruzando en barcas, en troncos, como podían. Muchos se ahogaron, pero lo peor vino después. Una vez es suelo romano. Sí. La maquinaria administrativa que debía alimentarlos y reasentarlos colapsó por completo. Por incompetencia. Por la más pura y dura corrupción. Los dos comandantes romanos en la zona, Lupicino y Máximo, vieron a los refugiados no como futuros ciudadanos, sino como un negocio.
Y aquí Amiano Marcelino nos cuenta un detalle que, de verdad, hiela la sangre. A ver, Los oficiales romanos retuvieron la comida que el Estado había enviado para los godos y empezaron a vendérsela a precios desorbitados. no me digas. La desesperación llegó a tal punto que los godos tuvieron que vender a sus propios hijos como esclavos para poder comer. Y la tasa de cambio que nos da Amiano es un niño por un perro. ¿Para usar su carne? Espera. ¿Me estás diciendo que vendían a sus hijos por carne de perro? Ese detalle es absolutamente demoledor. Pinta un cuadro de una crueldad y una desesperación que va más allá de la mala gestión. Desde luego. Y mientras estos oficiales se llenaban los bolsillos, supongo que descuidaron su trabajo principal. Que era vigilar la frontera. Exacto. ¿Y quién crees que aprovechó el caos? Los greutungos, el otro grupo. Los mismos. Alateo y Sáfrax, a los que Valente había rechazado, cruzan el Danubio por su cuenta ilegalmente y se unen a los termingios, que para entonces ya estaban al límite del odio y la desesperación. La crisis que Valente creía tener controlada acababa de duplicarse. Y todo esto explota en un sitio concreto, la ciudad de Marcianópolis, con un famoso banquete además. El llamado banquete de la traición. Lupicino, el comandante corrupto, invita a Fritigerno a cenar. Su intención, clarísima, era tomarlo como rehén. Una trampa. Una trampa, sí. Mientras, a los guerreros godos que esperan fuera, se les prohíbe entrar al mercado a comprar comida. Obviamente, estalla un motín, se lía pardísima. O sea que lo que empezó como una crisis de refugiados, en este punto ya es una guerra abierta. Y no por un gran plan godo, sino por la pura avaricia de un par de oficiales romanos. Es increíble, sí. Y en ese momento crítico, Fritigerno demuestra ser un líder muy astuto. Oye el tumulto, se da cuenta de la trampa, saca de espada y convence a los romanos de que solo él puede calmar a su gente. Y le dejan salir. Le dejan salir. Y en cuanto está fuera con los suyos, lanza el grito que lo cambia todo. Mejor morir luchando que morir de hambre. La rebelión es abierta. Y Lupicino, imagino, intenta aplastarla de inmediato. Ataca en un acto de pánico y arrogancia, con las pocas tropas que tiene, y es aniquilado. Y aquí sucede una transformación clave. Los godos, que eran una turba de refugiados hambrientos, ahora se arman hasta los dientes con el equipo de las legiones romanas muertas. De la noche a la mañana se han convertido en un ejército. Exacto. El año siguiente, 377, la guerra se estanca. Hay batallas terribles, como la de Atzállices, un baño de sangre sin un vencedor claro. Y finalmente, en 378, el emperador Valente decide que ya basta y se presenta en persona. Sí, llega desde la frontera persa, pero llega con el orgullo herido. En Constantinopla la gente le ha abucheado en el hipódromo, le han llamado cobarde. Y eso le carcome por dentro. Necesita una victoria, y la necesita ya. Pero no está solo. Su sobrino Graciano, el emperador de Occidente, viene de camino. Y aquí la psicología del emperador se vuelve fundamental. Valente tiene una envidia terrible a su sobrino. Envidia. Sí. Graciano es joven, popular, y acaba de conseguir una victoria aplastante contra los alamanes en la batalla de Argentovaria. Para el imperio es una gran noticia, pero para Valente es una humillación. Que su sobrino venga a salvarle es lo último que quiere. Bueno, se podría argumentar que también había una presión política inmensa. Lo habían llamado cobarde. Quizás no fue solo envidia, sino una decisión desesperada para salvar su reputación. Es una mezcla, sin duda. La presión política es real, pero las fuentes son unánimes sobre su rivalidad con Graciano. Y esa mezcla explosiva le lleva a cometer el último error. Sus exploradores le dan un informe de inteligencia. Que resulta ser un desastre. Un desastre total. Le dicen que en el campamento godo hay solo 10.000 hombres. 10.000. Es una subestimación catastrófica. Perdona que te interrumpa, pero ¿cómo es posible un error así? ¿Los exploradores romanos eran tan incompetentes? Es una gran pregunta. Lo que vieron fue el campamento de carros, el Carrago, donde estaba la infantería tervingia. Lo que no vieron o no supieron valorar es que la fuerza de choque del ejército godo, La caballería. la inmensa y letal caballería greutunga y alana, no estaba allí. Estaba a kilómetros, buscando forraje. Y con esa información errónea, Valente reúne a su consejo de guerra. Y hay dos bandos. Los generales prudentes, como Víctor, le dicen: «Espera a Graciano, juntos tendremos una superioridad aplastante». Pero los aduladores de la corte le susurran al oído lo que quiere oír. «Ataca ahora, la gloria será solo tuya». No la compartas con tu sobrino. Exactamente. Y Valente, claro, elige la gloria. Elige la gloria. Toma la decisión fatal de atacar de inmediato.
El 9 de agosto su ejército marcha 12 kilómetros bajo un sol abrasador. Llegan al campamento godo a las 2 de la tarde, exhaustos, sedientos, hambrientos. Unas condiciones terribles. Y para rematar, los godos han prendido fuego a los campos. El calor, el humo, el escenario es infernal. Fritigerno, al verlos llegar, debe de pensar que le ha tocado la lotería. Pero tiene un problema. Su caballería aún no ha vuelto. Exacto. Así que, de nuevo, demuestra su astucia. Empieza a usar tácticas dilatorias, envía emisarios de paz, propone negociar, cualquier cosa para ganar tiempo. Sabe que cada minuto que pasa acerca su caballería al campo de batalla. Pero la impaciencia romana le hace el trabajo. Totalmente. La disciplina se rompe. 2 unidades de caballería del flanco derecho, hartas de esperar bajo el sol, atacan sin órdenes. Sin órdenes. Una carga prematura, desorganizada, que los godos rechazan sin problemas. Pero esa carga inútil tiene una consecuencia terrible. Da inicio a la batalla antes de que la infantería romana esté siquiera formada. Y justo en ese momento. Justo en ese momento ocurre el desastre. Amiano lo describe de forma casi poética. Descendiendo desde las alturas como un rayo. Es la caballería de Alateo y Sáfrax. Los greutungos. Los greutungos. Aquel grupo que Valente había rechazado en la frontera 2 años antes. Vuelven como una fuerza de la naturaleza para decidir la batalla. El peor fantasma de Valente apareciendo en el peor momento posible. Cargan con una furia increíble contra el flanco de la caballería romana y la desintegran. La barren del campo de batalla. De repente, la infantería legionaria, el corazón del ejército, se queda con los flancos y la retaguardia completamente al descubierto. Es una masacre. Una masacre absoluta. La infantería goda ataca de frente. La caballería greutunga rodea las legiones. Los romanos quedan atrapados, comprimidos. La descripción de Amiano es claustrofóbica. Dice que los soldados estaban tan apretados que no podían ni levantar los brazos para luchar. Y encima la traición final. Para colmo de males, la unidad de reserva, los Batavi, que debía asegurar una posible retirada, simplemente se da la vuelta y huye. ¿Y qué pasa con el emperador Valente en mitad de ese caos? Hay 2 versiones. Una, que le alcanzó una flecha anónima y su cuerpo nunca fue identificado entre los miles de cadáveres. La otra, más dramática, cuenta que lo llevaron malherido a una cabaña. Los godos rodearon la cabaña y, sin saber que el emperador estaba dentro, le prendieron fuego. En cualquier caso, su cuerpo nunca se encontró. El emperador de Oriente se había evaporado. Evaporado. Entonces, el emperador ha muerto. El ejército de Oriente ha sido aniquilado. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Un caos total. Los godos intentan atacar la propia Constantinopla, pero fracasan. No saben asediar una ciudad tan fortificada. Y aquí las fuentes nos regalan una anécdota increíble sobre unos aliados sarracenos de Roma. Un momento. Un guerrero desnudo bebiéndose la sangre de un enemigo. Eso suena a propaganda o a leyenda. ¿De verdad las fuentes lo cuentan así? Es brutal. Amiano lo cuenta. Y aunque pueda tener algo de exageración, nos da una idea del terror y el choque cultural que supuso. La defensa de la ciudad resiste, y Graciano nombra a un nuevo emperador para Oriente, un general hispano llamado Teodosio. Pero Teodosio hereda un marrón monumental. No tiene ejército para vencer a los godos. ¿Así que tiene que negociar? No le queda otra. En el 382 firma un tratado de paz, y este tratado cambia las reglas del juego para siempre. Ya no es la rendición incondicional de los bárbaros que había sido siempre. La propaganda imperial intentó venderlo de otra forma, ¿no? Hay una frase famosa de un orador, Temistio. Sí, intentó presentarlo como una victoria de la filantropía romana. Es mejor llenar Tracia de agricultores que de tumbas. Una forma muy poética de justificar lo inevitable. Pero la realidad era mucho más cruda. La realidad es que, por primera vez, se permite a un pueblo extranjero asentarse dentro de las fronteras del imperio como una nación autónoma, con sus propias leyes, sus propios líderes y, lo más importante, conservando sus armas. Se convierten en federati. Aliados federados. En la práctica, Roma acaba de aceptar la existencia de un Estado dentro del Estado. Una culebra en su seno, como dirían los más críticos. Se suele decir que Adrianópolis marca el fin de la infantería y el comienzo del dominio de la caballería. ¿Es eso cierto? Esa es una simplificación. Historiadores modernos como Peter Hitter han demostrado que la victoria goda no se debió a una superioridad tecnológica como el estribo, que de hecho no usaban, se debió a la sorpresa táctica,
y sobre todo los catastróficos errores de liderazgo romanos. El verdadero legado fue otro, entonces. Fue otro, que la llamada barbarización del ejército se aceleró. Roma se volvió totalmente dependiente de estos federati. Y entre esos godos que se asentaron en el imperio, probablemente había un adolescente llamado Alarico, que aprendió una lección fundamental. Roma sangraba. Roma era vulnerable. El camino al famoso saqueo de Roma del 410 empezó, en muchos sentidos, en Adrianópolis. Sin ninguna duda. Amiano Marcelino no pudo ser más certero cuando escribió que la batalla fue el principio de males inminentes. Exacto. Y nos deja con una reflexión final. Aquel tratado del 382, nacido de la desesperación, creó un modelo para integrar pueblos que se convirtió en un arma de doble filo. Proporcionaba a los soldados que Roma ya no tenía, pero a la vez creaba entidades políticas dentro del imperio que con el tiempo lo desmembrarían desde dentro. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿fue Adrianópolis el golpe que partió la columna vertebral del imperio? ¿O fue simplemente el síntoma más visible de un sistema que ya se estaba viniendo abajo por sus propias contradicciones? Esa es la gran pregunta.